vamos a proseguir en esta mesa que, como decíamos, será una continuidad o el abordaje complementario de algunos aspectos ya apuntados o objeto de discusión en la mesa previa, planteando un poco cuáles son las perspectivas que hay de las reformas legales que se están planteando y que hay en marcha, y desde una perspectiva de la efectividad en la protección de los consumidores, por supuesto sin perjuicio, además de otras perspectivas que pueda haber en cuanto a retos que pueden suponer para las entidades. Para eso contamos con la presencia a mi derecha de don José María Marcos, director general de entidades de la CNMV, que, por la parte del supervisor, especialmente involucrado e implicado en esta materia, nos dará unas líneas, yo creo que de interés sobre los aspectos más relevantes de estas reformas. Y también contamos con doña Isabel Carrasco, directora de cumplimiento del Santander, del Banco Santander, como, no sé decir, del Grupo Santander o en el ámbito corporativo. Sin más, yo doy la palabra a José María, agradeciendo, por supuesto, a ambos la amabilidad de participar en esta jornada y, tomaremos buena nota, buen seguro, yo creo, de todo lo que nos pueda señalar. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, agradecer a DICAE la oportunidad que me da de compartir con ustedes estas jornadas sobre MiFID II y su efectividad en la protección de los consumidores, yo diría / inversores, en general me referiré a inversores. Y, trataré de centrarme en esta exposición inicial en aquellos aspectos de MiFID II que más inciden en la protección del inversor. Vaya por delante que MiFID II toca todos los ámbitos relativos a la protección del inversor, tanto los requisitos de organización interna como normas de conducta, y además añade nuevas capacidades a los supervisores. Por lo tanto, son muchos los ámbitos de MiFID II que afectan a la protección de los inversores. Yo no voy a aludir a todos ellos, simplemente me voy a centrar en los que considero más relevantes. Trataré de darles la aproximación desde un punto de vista del supervisor, ya que en algunos, por lo que he visto, han sido tratados también en la ponencia anterior. En concreto, yo trataré de comentar el tema de gobernanza de productos, haré algunas reflexiones sobre incentivos, sobre conocimientos y competencias de la red de ventas y también sobre la capacidad de intervención o prohibición de productos que se da a los supervisores en el ámbito del reglamento MiFIR. Esto es MiFID, está también la iniciativa PRIPS, que es complementaria a MiFID II, y en todo caso ambas iniciativas han surgido en un contexto de crisis financiera, y es importante retener el contexto en el que se han redactado estas iniciativas, por cuanto los objetivos que persiguen de alguna manera vienen dados por ese contexto y están alineados claramente en el refuerzo de las medidas de protección del inversor. También hay muchas medidas de regulación, diría yo, de carácter preventivo, y por tratarse de iniciativas europeas, también hay un componente de convergencia supervisora. Yo creo que estos son los objetivos que hay que tener en cuenta cuando se analizan los contenidos de MiFID II. Y en cuanto a los impactos en el mercado español y a su efectividad en la protección de los inversores, creo que, en primer lugar, dependerá de la transposición que se haga. Hay algunos elementos discrecionales que pueden regularse de una u otra manera en la transposición. De hecho, el Ministerio de Economía ya inició hace unas semanas el primer paso con una consulta pública de cara a esta transposición. Además, dependerán los impactos en la protección de los inversores de la situación de mercado de partida y también de las decisiones estratégicas que tomen las entidades a la hora de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en MiFID II. Entrando en el primero de los temas al que me refería, la gobernanza de productos, yo creo que es un claro caso de regulación de carácter preventivo, donde lo que se trata es evitar el daño de una comercialización inadecuada de un producto antes de que se produzca, de tal manera que los productos se dirijan a inversores que puedan asumir los riesgos de esos productos o las características de liquidez o iliquidez de los productos. A este respecto, lo que establece MiFID II es que las entidades deben de tener procedimientos de aprobación de productos a alto nivel que tengan en consideración las necesidades de un público objetivo que se defina con suficiente granularidad.
Además, tienen que tener una política de distribución, una estrategia de distribución coherente con esta exigencia de que el producto satisfaga las necesidades o resulte compatible con las necesidades de un público objetivo y ofrecer esos productos en interés del cliente. Ello se concreta en una exigencia contemplada en estos términos en la directiva de que las entidades tomen medidas razonables para garantizar que los productos se distribuyen entre el público objetivo para el que han sido diseñados. Esta obligación de carácter general de definir un público objetivo con un suficiente nivel de granularidad se está concretando en estos momentos en unas directrices de ESMA que se prevé que se aprueben en un par de meses o 3 a lo sumo, en las que se regulan las obligaciones o las consideraciones que tienen que tener en cuenta tanto los productores como los distribuidores de productos financieros. En concreto, y en relación a la definición del público objetivo o del target market, como se conoce en la jerga de ESMA, pues las obligaciones de las entidades, no voy a recoger todas, pero las entidades tienen que tener en consideración, entre otras cosas, la capacidad de absorber pérdidas que tienen que tener los clientes a los que se dirija ese producto, de tal forma que se establezca un porcentaje de pérdida que el cliente en esos productos debería tener capacidad o estar dispuesto a asumir ese porcentaje de pérdida, y además también se debe de tener en cuenta la tolerancia al riesgo del cliente al que se dirigen esos productos, si son productos para inversores especulativos, moderados o conservadores. Además de estas características, también debe hacerse una definición negativa del público objetivo, de tal forma que se concreten el grupo de inversores para los que ese producto en concreto no es adecuado. Además de estas consideraciones relativas a la definición del público objetivo, las directrices de ESMA establecen la obligación de los distribuidores de tener en cuenta toda la información que tengan disponible sobre sus clientes como consecuencia de la prestación de servicios de inversión. Por ejemplo, en la normativa española se contempla la existencia de un registro de productos complejos evaluado con resultado negativo en el test de conveniencia y, en consecuencia, pues esa información deberá ser tenida en cuenta por las entidades en cuanto a la distribución de los productos que ofrezcan a sus inversores. El siguiente aspecto al que me quería referir es el de los incentivos. Yo diría que es sin duda una de las cuestiones que más debate y preocupación ha generado en el sector financiero español en lo relativo al impacto potencial de MiFID II. A este respecto, creo que se pueden agrupar los contenidos de MiFID II en dos grandes bloques. Por un lado, servicios para los que se prohíbe directamente la percepción de incentivos, sería el servicio de gestión discrecional de carteras o el nuevo servicio definido en MiFID II de asesoramiento independiente, y directamente, como decía, pues se prohíbe a las entidades percibir retrocesiones y retenerlas. El impacto potencial para este grupo de productos o servicios dentro de MiFID II en nuestro mercado, yo diría que es reducido en la medida en que en el ámbito del asesoramiento, pues lo que se constata en España es que las entidades no reconocen de manera generalizada la prestación del servicio de asesoramiento a sus clientes, y con las últimas cifras que tenemos en la CNMV estaríamos hablando de un número de clientes asesorados inferior a 700.000 frente a un número de clientes de servicios de inversión de en torno a 10 millones de clientes. Además de este limitado alcance del servicio de asesoramiento en el mercado español, también hay que tener en cuenta que ese asesoramiento es mayoritariamente no independiente, en la medida en que el 60% del producto que se recomienda es producto propio, y, por último, es un servicio de asesoramiento retribuido abrumadoramente a través de incentivos. El 95% de los ingresos por asesoramiento se reciben en España a través de la percepción de retrocesiones. Partiendo de esta situación de mercado, digamos que lo predecible es que no haya un vuelco hacia el nuevo servicio de asesoramiento independiente, sin perjuicio de que puedan surgir entidades que diseñen estrategias de diferenciación en la búsqueda de nichos de mercado en este ámbito. El otro grupo de servicios al que me refería en el ámbito de los incentivos es servicios donde sí está permitido con MiFID II la percepción de incentivos. Es típicamente el servicio de asesoramiento no independiente,
y, sobre todo, por lo que afecta al mercado español, el servicio de comercialización de productos financieros. Aquí decía al principio que es un tema que ha generado bastante debate en el sector español porque, por citar solo el caso de los fondos de inversión, en el caso de los fondos de inversión españoles, el número de inversores está en torno a los 8,5 millones, un patrimonio global de 240.000 millones de euros y se retribuye su distribución al 100%, es decir, en todos los casos mediante la retrocesión de incentivos. Por eso es que se ha generado este debate respecto a los impactos de MiFID II en este segmento del negocio del mercado español. Aquí lo que comentaba antes es si se permite la percepción de incentivos. MiFID II no incluye requisitos adicionales en cuanto a qué debe cumplirse para que se perciban incentivos, por cuanto ya lo que se exige es que la percepción de incentivos esté justificada por un aumento de la calidad del servicio que se presta al cliente. Esto ya es un requisito exigido por MiFID I y la novedad de MiFID II es que contempla en sus desarrollos los supuestos en los que se puede entender que se ha producido ese aumento de la calidad del servicio. Concretamente, en el ámbito de la comercialización de productos financieros, únicamente ha contemplado un supuesto, sin perjuicio de que puedan existir otros de desarrollo a nivel nacional, y ese supuesto que contempla MiFID II para percibir incentivos en este ámbito es que el aumento de la calidad del servicio derive del ofrecimiento de una amplia gama de productos de terceros a un precio competitivo, junto con la provisión de otras herramientas que faciliten la decisión del inversor o el seguimiento de sus inversiones. Como decía, es el único supuesto que se ha establecido de manera expresa como aumento de la calidad del servicio y es un supuesto que requiere, en todo caso, que se ofrezca productos de tercero, lo cual es una práctica poco generalizada en el mercado español. De ahí deriva el debate que he comentado y de ahí se plantea la posibilidad de que en la transposición se incorpore un cuarto supuesto que regule otras circunstancias en las que pueda entenderse que se da el requisito de aumento de la calidad del servicio. Yo creo que esa es la demanda del sector español. Yo creo que la iniciativa en este ámbito, en cuanto al contenido de la norma, le corresponde al Ministerio de Economía, pero es bastante probable pues, que en la regulación se incorpore ese cuarto supuesto de aumento de la calidad del servicio. En todo caso, yo destacaría que el objetivo de MiFID II en este ámbito es que de verdad haya un aumento real en la calidad del servicio que se presta al cliente. Por lo tanto, y no solo un aumento de la información que se da al cliente. Por lo tanto, ese requisito debe cumplirse en cualquier cuarto supuesto y a partir de ahí surgen distintas posibilidades. Posibilidades que van desde el desarrollo de lo que podría denominarse una venta asistida, en el que, mediante un proceso en el que se le faciliten al cliente herramientas para una toma de decisión basada en su propio juicio, pero teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes, pues se le dé un aumento de la calidad del servicio que le permita tomar una mejor decisión de inversión. Otra alternativa sería irse a sistemas de asesoramiento automatizado, lo que se conoce como el robo-advisor, de manera que a un coste accesible por un componente, digamos, industrializado de la prestación del servicio, se dé acceso al servicio de asesoramiento independiente pues, a inversores de menor patrimonio. Y luego también cabe la opción de que se desarrollen, y algún anuncio se ha hecho público en España recientemente, plataformas de solo ejecución, donde directamente el intermediario renuncia a la percepción de los incentivos y cobre una comisión directa por la prestación del servicio. En todo caso, yo insistiría que aquí la clave es que se aumente la calidad del servicio y no solo se dé más información al cliente. El siguiente ámbito al que me quería referir brevemente es el de los conocimientos y competencias de la red de venta. Otra vez, yo creo que es una medida de carácter preventivo. Aquí está claro que si quien vende un producto de inversión no lo comprende, pues es improbable que preste un adecuado servicio y que el evitar una mala venta pues es una buena herramienta para proteger al inversor. En el fondo, eso es lo que se persigue en MiFID II cuando se regulan los requisitos de conocimientos y competencias de la red de ventas.
Aquí lo que ha establecido es la obligación de las entidades de estar en disposición de acreditar a los supervisores nacionales que sus empleados cuentan con adecuados conocimientos y competencias para prestar el servicio de proveer información o el servicio de asesoramiento financiero. A la vez, se establece la obligación de que las autoridades nacionales competentes, los supervisores nacionales, desarrollen los criterios o publiquen los criterios que van a aplicar para valorar esos conocimientos y competencias de la red de ventas. Y también en este ámbito ESMA ha desarrollado unas directrices, de hecho lo hizo en marzo del año pasado, en las que precisaba las formas en las que los supervisores nacionales podían valorar los conocimientos y competencias de la red de ventas. Por lo tanto, en el momento actual lo que queda es que la CNMV concrete, dentro de las alternativas que las directrices de ESMA permiten para los supervisores nacionales en el ámbito de los conocimientos y competencias, concrete qué criterios aplicará la CNMV. Al efecto, pues ya hemos tenido reuniones de trabajo y esperamos que en las próximas semanas publiquemos un borrador de guía técnica a consulta para, relacionando estas cuestiones y con vistas a publicar una guía técnica definitiva lo antes posible. Lo antes posible porque esto entra en vigor en enero del año que viene y yo creo que hay que tener presente del punto de partida en este ámbito, en nuestro mercado. A tal efecto, la CNMV hemos hecho una obtención de información para 17 entidades de crédito, cubriendo unos 106.000 empleados que prestan servicios de inversión, a efectos de conocer, por un lado, el componente de formación reglada que ya tienen esos empleados y también la posesión de títulos acreditativos externos en cuanto a esos conocimientos. En el ámbito de la formación reglada, pues resulta destacable que más del 72% de los empleados de las entidades de crédito disponen de títulos, grados universitarios o másteres fundamentalmente relacionados con el área jurídica o económica, y por la parte de certificaciones de terceros, pues aquí el dato es menos significativo y concretamente pues solo el 7% de los empleados que informa tiene algún tipo de acreditación externa en cuanto a sus conocimientos profesionales. Decía que es importante saber el punto de partida, conocer el punto de partida y el momento de aplicación con vistas a desarrollar una guía técnica con unos criterios, digamos, que resulten adecuados para conseguir la finalidad perseguida. Aquí, en la guía de ESMA ofrece dos opciones. Por un lado, las autoridades nacionales competentes pueden publicar una lista de cualificaciones reconocidas, de tal forma que descanse en las terceras entidades la certificación de esos conocimientos. Terceras entidades que pueden ser entidades privadas especializadas en la emisión de esos certificados o que también podrían ser pues, entidades del sistema de formación reglado, como son las universidades públicas o privadas que emitan títulos oficiales. Esa es una de las opciones, publicar una lista de cualificaciones. La otra opción es publicar los criterios y características que tienen que cumplir esas cualificaciones, de manera que sean las entidades, a su propio juicio, las que bien con formación interna o bien con formación externa que cumpla con esos criterios y características, pues acrediten la formación adecuada de sus empleados. Decía que las directrices de ESMA permiten estas dos opciones y también, obviamente, permiten una mezcla de las dos, de manera que puede hacerse tanto la publicación de una lista de acreditaciones reconocidas por el supervisor y, simultáneamente, publicar los criterios y características que tienen que cumplir los conocimientos del personal que informe o asesore cuando ese personal no tenga una certificación de las reconocidas en la lista publicada. De los contactos que la CNMV ha tenido con las partes interesadas en este tema, pues esta parece ser la opción no unánime, pero sí la más valorada y probablemente también es también un poco la opción por la que en principio nos inclinamos en la CNMV. El último aspecto al que me quería referir en esta intervención inicial es el de precisamente la intervención de productos y servicios. Nuevamente estamos ante un elemento de regulación preventiva, porque el reglamento MiFIR da a las autoridades nacionales competentes y también al supervisor europeo ESMA la capacidad de prohibir o limitar la comercialización de productos financieros o de servicios de inversión.
Evidentemente se trata de una medida de último recurso, ya que la prohibición pues, también tiene efectos negativos en lo que es la protección del inversor, en la medida que le podría estar privando de productos que le den un valor adecuado para sus objetivos de ahorro. Y, como digo, pues se prevé con carácter excepcional en la normativa comunitaria en supuestos en los que hay una preocupación significativa en el ámbito de la protección del inversor o la estabilidad financiera o la integridad de los mercados. Además, y debido al carácter de último recurso, pues se condiciona a que se haga un análisis previo de la regulación en el ámbito europeo para acreditar que no hay una protección adecuada al inversor, se haga un análisis del coste-beneficio de la medida, por supuesto se evite cualquier tipo de arbitraje regulatorio y también pues, se regula el procedimiento de coordinación a nivel europeo para la adopción de estas medidas. En todo caso, es una medida nueva, una nueva facultad que se da a los supervisores que hasta la fecha no teníamos y que obliga a los supervisores a hacer un seguimiento, a tener herramientas para el seguimiento del mercado de manera que se puedan detectar estos productos, digamos, susceptibles de restricción o prohibición en su comercialización. Sin embargo, no significa que haya que aprobar con carácter previo todos los productos, toda vez que la medida puede hacerse con carácter previo al lanzamiento de un producto o una vez que el producto ya está en el mercado. Y siendo una medida novedosa, yo destacaría el antecedente que tenemos en España desde finales del año 2012, donde la Ley del Mercado de Valores dio a la CNMV la capacidad de obligar a las entidades a incluir cuantas advertencias considere la CNMV adecuadas en relación a los productos comercializados, entre ellas la de que el producto no resulta adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad. En base a esta facultad legal que la CNMV tiene desde esa fecha, pues se ha abordado el proyecto en curso de circular de la CNMV de advertencias de instrumentos financieros y, además, recientemente, pues, con una actuación puntual, se ha requerido a las entidades que comercializan determinados contratos financieros por diferencias y opciones binarias que adviertan a sus clientes de que la CNMV considera esos productos no adecuados para inversores minoristas debido a su complejidad y, además, que les recaben un texto manuscrito que acredite que el inversor es consciente de esa circunstancia. Bueno, estos son los temas que quería citar. Voy a aprovechar 2 minutos finales de mi intervención para hacer algunas consideraciones respecto a la efectividad de MiFID II en cuanto a la protección de los inversores. Y recuerdo lo que decía al principio, MiFID II se redactó en un contexto de crisis financiera que supuso la materialización del riesgo legal y reputacional como consecuencia de una inadecuada prestación de servicios financieros a los inversores. Eso hace necesario que se recupere la confianza de los inversores por parte de los participantes en el sistema financiero. Yo creo que un primer paso para la recuperación de esa confianza es el que haya una regulación como es MiFID II que refuerce la protección del inversor. Destacaría que entre las medidas que he citado no son medidas de refuerzo de la transparencia, sino que son medidas, como decía, de carácter de regulación preventiva. Eso no quiere decir, por supuesto, que la transparencia no sea otro elemento importante. Yo creo que otra consideración importante respecto a la adecuada protección del inversor es que haya una regulación y supervisión coherente entre entre distintos sectores. MiFID II afecta a productos de inversión, no afecta a productos de seguros, no afecta a productos bancarios y, sin embargo, hay productos de seguros y bancarios, sobre todo de seguros, competitivos con los productos de inversión y no hay una justificación desde la lógica de la protección del inversor que haga predicable la existencia de normas distintas de protección al inversor o de una supervisión diferente en lo que es el cumplimiento de esas normas. Ese también es un elemento, yo creo, para recuperar la confianza de los inversores. El segundo elemento para recuperar la confianza de los inversores que yo destacaría es la necesidad de una adecuada gobernanza de las entidades que prestan servicios de inversión. MiFID II impone obligaciones adicionales a la alta dirección y a los consejos de administración de estas entidades, entre ellas la de dotar de recursos, autonomía e independencia suficientes a las unidades de cumplimiento normativo, a las que también les asigna determinadas funciones importantes en la prestación de servicios de inversión. Y este sería, digamos, el segundo
la adecuada gobernanza de las entidades, el segundo aspecto que yo destacaría para recuperar la confianza de los inversores. Y el tercero, pues sería que todos los participantes en el sector debemos de poner al inversor en el centro de nuestras decisiones. Y aquí desde mi punto de vista, está la auténtica clave para que MiFID II acabe consiguiendo el objetivo de reforzar la protección de los inversores, y esa clave es la aproximación que tengan las entidades que prestan servicios de inversión al cumplimiento de MiFID II. Yo creo que tiene que haber una voluntad de cumplimiento real y no formal por parte de las entidades, ya que si la aproximación al cumplimiento es exclusivamente formal, yo diría que la crisis financiera se ha encargado de mostrar que los problemas pueden aparecer en el medio o aparecerán en el medio y en el largo plazo. Sin embargo, como digo, yo creo que tiene que haber una aproximación a cumplimiento real de los objetivos de MiFID II por parte de las entidades. Para ello deben integrar en su cultura corporativa el trato justo al cliente y buscar la máxima alineación posible de los intereses de la entidad con los intereses de su cliente. Eso es lo que desde mi punto de vista garantiza la consecución del objetivo de MiFID II de proteger al inversor. También es una garantía para el crecimiento sólido a largo plazo de las entidades que prestan servicios de inversión, y desde luego es el enfoque que le queremos dar en la CNMV a esta nueva normativa. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, porque yo creo que, aunque solo fuera por la estructuración de los temas, ya nos ha dado pie, o nos va a dar pie al debate, aunque algunos temas habían sido objeto de la mesa anterior, yo creo que han quedado perfectamente complementados en esta.